Garner, cuando entendemos lo grandioso que es el Evangelio, eso nos trae una gran responsabilidad a nosotros. Sí. Y lo que hemos visto en Marcos capítulo 16 es que Cristo ha resucitado, murió por nuestro pecado y el tercer día resucitó. Y si se acuerdan, las mujeres fueron y vieron que Él había resucitado. Y en Marcos 16, comenzando aquí en el versículo 9, vamos a ver un patrón en el texto de qué hacemos con estas buenas nuevas. ¿Cuál responsabilidad tenemos nosotros cuando entendemos el Evangelio? Hoy es la última clase de Marcos, Garner. Finalmente vamos a acabar. Para mí que se nos ha tomado 5 años. ¿Qué vamos a hacer ahora? Juan, sí, vamos a acabar Juan. Pero Marcos 16 y vamos a leer del 9 al 11. En el último video de Marcos vimos que las mujeres fueron, encontraron la tumba vacía, los ángeles dijeron que Él había resucitado y ahora vamos a ver qué el texto nos dice, del 9 al 11. Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él cuando estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. En el versículo 9 vemos que Jesús se le apareció primero a María Magdalena y notaron en el versículo 10, ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, con los apóstoles. Y dice el texto que no lo creyeron. Pero yo quiero que ustedes vean algo aquí. Ella vio la evidencia y fue y se lo comunicó a alguien. Y eso para mí es la responsabilidad que nosotros tenemos. Creemos el Evangelio y ¿qué tenemos que hacer? Ir y comunicárselo a otras personas. Noten el mismo patrón en el 12 y en el 13. Garner. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Ok, que vemos aquí en el versículo 12, se le apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban a camino al campo. ¿Y qué hicieron estas personas cuando entendieron Cristo ha resucitado? Versículo 13, fueron y se lo comunicaron a los demás. ¿Qué tenemos que hacer cuando entendemos lo grandioso que es el Evangelio? Comunicárselo a otras personas. Y a veces, como vemos en este texto, van a haber algunos que no nos van a creer. Pero eso no significa que no debemos predicar el Evangelio. Hay personas, Garner, que juzgan a las personas antes de predicar. Aquí nadie va a escuchar el Evangelio. Aquí nadie va a creer. Pero tú no has abierto la boca. Primero hay que predicar y después si no creen, pues uno se va a otra persona. Pero tenemos que comunicar el Evangelio. Ahora, aquí vamos a encontrar un poco de esperanza aquí. Versículo 14, Gardner. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. En el versículo 14, estas personas que no habían creído, Cristo finalmente se le aparece y los reprende por la falta de fe. Ahora, yo quiero que noten algo interesante aquí, hablando sobre el evangelismo. Le tocó a los discípulos 3 testimonios y finalmente el mismo Cristo aparecerle para creer, que significa que a veces vamos a tener que insistir con el evangelio. A veces nos damos por vencido demasiado rápido, o que esa persona ignoró, no quiere escuchar. No, a veces tenemos que predicar una y otra vez. A veces tenemos que predicar tomando un receso y quizás en 1 o 2 años vuelven y hay que predicar el evangelio. Ahora, quizás ustedes lean este texto y dicen, wow, los discípulos, falta de creencia. No fueron rápidos para creer que Jesús resucitó. Ahora, ¿sabe? Eso me ayuda a mí en este sentido. Si los discípulos
no fueron rápidos para creer, eso me ayuda a mí a creer. Y tú dices, ¿cómo así, Roger? Porque si finalmente fueron convencidos, es porque realmente llegaron a creer las evidencias. No fueron créelo fácil o créelo todo. Ok, Cristo. No fue hasta que ellos vieron la evidencia que creyeron. Eso me ayuda a mí a creer en el testimonio de ellos. Ahora, vamos a ver el patrón aquí. Ellos ven a Cristo resucitado, creen. 15 y 16, Garner. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué tenían que hacer estos discípulos Ir y predicar a todo el mundo. Exactamente, de la misma manera que María Magdalena habló, de la misma manera que los dos que él se le apareció fueron y comunicaron lo que ellos habían visto. Ahora estos hombres tienen que ir por el mundo entero y predicar el evangelio. Y nota lo que él dice aquí. Él dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Todo el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será que condenado. Yo quiero que ustedes noten en el versículo 16 la importancia no solamente de creer, pero también de ser bautizado. El que crea y sea bautizado será salvo. Hay muchas personas hoy en día que quieren ignorar el bautismo, pero Marcos 16 nos dice hay que creer y ser bautizado. Muy bien. Versículo 17 y 18 y concluimos el Evangelio de Marcos. Muy bien. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Yo pienso que el 17 y el 18, hablándole aquí a los apóstoles, Dios iba a confirmar el mensaje de los apóstoles por medio de señales milagrosas. Y es interesante, esto es lo que vemos en el libro de Hechos. Sí. Vemos a los apóstoles yendo por todo el mundo, predicando el evangelio y Dios confirmando su mensaje por medio de señales. Vemos cuando ellos hacen milagros, hacen sanaciones, sacan demonios y hasta vemos historias donde una víbora mordió a Pablo y eso ayudó a confirmar el mensaje que él estaba predicando. Dios confirmó este mensaje de los apóstoles y podemos creer y ser bautizados. Amén. Algunos dicen que esto se aplica a todos nosotros hoy en día. Normalmente no aplican eso de tomar serpientes en las manos, sí. Pero estamos hablando de lo que los apóstoles iban a ver y vieron estas cosas. Ya se cumplió esta promesa. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Roger. Ha sido un buen estudio. 3 años, Garner, para mí que no tomó. Yo voy a averiguar que lo tengo todo bien organizado y en el YouTube vamos a poder tener una lista. Ya está ahí, pero tengo que hacer algunos arreglos para versículo por versículo, como 100 y pico de videos por todo el libro de Marcos. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado.